Evangelio de hoy, martes, 21 de enero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David? Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Como entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes de la proposición. Que solo está permitido comer a los sacerdotes. Y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Jesús, Señor del sábado. Buenos días, queridos hermanos. El Evangelio de hoy, según San Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Si tuviera que poner un título al texto evangélico de hoy, sería algo así como el eterno dedo acusador. Ahí están los fariseos que parece que no tienen más que hacer que fijarse en lo que hacen Jesús o sus discípulos para encontrar el agujero, el fallo, el incumplimiento, la imperfección y señalarla. Algunos parece que han entendido así la vida cristiana. Recuerdo a uno de mis formadores en el seminario. Decía a menudo que en un tejido lo normal es que todo estuviese bien confeccionado. Y lo que había que hacer era señalar el fallo, lo que estaba mal. Lo otro, todo el resto que estaba bien, pues no había nada que decir sobre ello. Era lo normal que estuviese bien. Y esto lo aplicaba a la vida espiritual. Si cometíamos un fallo, una imperfección, eso había que señalarlo para que se corrigiese. Lo demás, todo el resto que se hacía durante el día, y que estaba bien hecho, el trabajo, la oración, el estudio. No había nada que decir porque lo normal era que estuviese bien, pero no había ninguna razón para alabar todo eso que estaba bien hecho. Y sí la había para criticar, censurar, señalar, corregir lo que se había hecho mal por mínimo que fuese. Toda una forma de entender el seguimiento de Jesús. Era el reino de la misericordia transformado en el reino de la intolerancia, la condena y la culpabilidad. Porque ¿quién es totalmente perfecto? Y por supuesto no había que alabar nada en el otro, no fuera a hacer que se enorgulleciese y cayese en un mayor pecado. Los fariseos podían haber ocupado mejor su tiempo en mirar a todas las cosas buenas que hacía y decía Jesús. Pero, agarrados a la ley, preferían señalar lo que ellos creían que era un fallo, que en el texto evangélico de hoy ni siquiera lo era. Solo era un signo de libertad, de por qué no somos ni podemos ser esclavos de la ley sino seguidores de Jesús. Como tal, vivimos en el reino de la misericordia, la comprensión, la paciencia, el perdón, la reconciliación. Vemos a Jesús y a sus discípulos atravesar un sembrado en sábado, arrancando espigas mientras caminan. A primera vista, parece una escena sencilla, sin mayor relevancia. Sin embargo, esta acción desata la crítica de los fariseos, quienes, con una mirada rígida y legalista, los fariseos, apegados a una interpretación estricta y superficial de la ley, no logran comprender el verdadero significado de lo que Jesús está revelando en este gesto tan simple. Jesús, con su habitual sabiduría y autoridad, les responde recordándoles un episodio del Antiguo Testamento. Les cita aquel momento en que David y sus hombres, en necesidad y hambre, comieron de los panes consagrados, que estaban reservados exclusivamente para los sacerdotes. Con este ejemplo, Jesús no solo defiende la acción de sus discípulos,
sino que nos da una lección que trasciende los siglos. La ley está al servicio del ser humano, no para oprimirlo. Hoy, el Señor nos invita a revisar nuestra forma de vivir la fe. A veces es más fácil enfocarnos en el cumplimiento estricto de reglas que en lo que realmente importa, el amor y la compasión hacia el prójimo. Jesús nos recuerda que la ley divina no tiene como propósito cargar al ser humano con normas pesadas. Su objetivo es guiarnos hacia una vida plena, libre y en comunión con Dios. Jesús les dice claramente a los fariseos: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Qué palabras tan llenas de vida y esperanza. El sábado, ese día de descanso instituido por Dios, tenía como propósito ser un tiempo para renovar nuestras fuerzas, para reconectar con el Señor y con nuestros seres queridos. Pero los fariseos lo habían convertido en una carga, en un motivo de opresión en lugar de un signo de libertad. Las normas, tradiciones y prácticas de nuestra fe tienen un propósito claro: ayudarnos a crecer en el amor y la santidad. Pero si las usamos para condenar, excluir o rechazar a los demás, estamos perdiendo el verdadero sentido de nuestra fe. Muchas veces, en lugar de abrir caminos, levantamos barreras. En lugar de tender la mano al necesitado, preferimos señalar sus errores. En lugar de buscar comprender, nos apresuramos a juzgar. Pero el ejemplo de Jesús nos invita a actuar con misericordia, discernimiento y compasión. Los fariseos no distinguían entre arrancar espigas para calmar el hambre y cosechar como trabajo. En su visión cerrada, no podían ver más allá de la regla. Pero Jesús nos enseña que debemos aplicar las leyes con sabiduría, entendiendo siempre que su propósito es el bien del ser humano. Hoy, nosotros también estamos llamados a discernir. En nuestras familias, en nuestras comunidades, incluso en nuestra iglesia, no podemos ser legalistas. Estamos llamados a ser compasivos, a escuchar antes de juzgar, a acompañar antes de criticar. Cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, está afirmando su autoridad divina. Él no solo interpreta la ley, Él es su plenitud. Todo encuentra su sentido en Jesús, y por medio de Él alcanzamos la verdadera libertad. Él nos invita a vivir una relación auténtica con Dios, donde el amor y la misericordia sean el centro de nuestras vidas. Este pasaje del Evangelio nos deja un mensaje claro. Nuestra fe no se trata de cumplir normas de manera mecánica, sino de vivir desde el amor. Jesús nos llama a ser testigos de su misericordia, a abrir nuestro corazón al prójimo, y a recordar siempre que el propósito de toda ley divina es nuestra salvación. Queridos hermanos, reflexionemos en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos dejando que el amor sea la guía de nuestras decisiones? Pensemos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. El ejemplo de Jesús nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas, a llevar esperanza a quienes más lo necesitan. No se trata de ignorar la importancia de las normas, sino de aplicarlas con amor, con discernimiento y con un corazón abierto a las necesidades del otro. Recordemos, hermanos, que al final de nuestra vida, no seremos juzgados por cuántas normas cumplimos de manera estricta, sino por cuánto amamos. Jesús nos lo dice en el Evangelio de Mateo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ese es el corazón de nuestra fe, el amor práctico, el amor que se traduce en acciones concretas de misericordia y solidaridad. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos transforme, que nos ayude a vivir nuestra fe con un corazón abierto y misericordioso, que nunca perdamos de vista el propósito de nuestra vocación cristiana: amar como Jesús amó, servir como Él sirvió y perdonar como Él perdonó. Que este Evangelio nos inspire a ser más compasivos, más humanos,
y a recordar siempre que, en el corazón de nuestra fe, está el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.